En los últimos años, desde hace bastante en realidad, algunas corrientes religiosas han enfrentado la teoría de la evolución de la siguiente manera. No ofrecen pruebas acerca de la veracidad del Génesis, sino que muestran fallas y fraudes científicos protagonizados por evolucionistas. Entonces se desprestigia la teoría. Tal es el caso del hombre de Nebraska, el hombre de Piltdown, gente que fueron presentadas fraudulentamente como el eslabón perdido. Entre esos fraudes aparece un fraude del año 1904 en la Feria de San Luis, que es un pigmeo que aparentemente habían traído para mostrarlo como el eslabón perdido de Darwin. Pero la verdadera y cruel historia de este pigmeo es esta que vamos a contar ahora. Este chico se llamaba Ota Benga. En 1888, el rey belga Leopoldo II, el dueño del Congo, organizó un ejército de mercenarios llamado la Force Publique. Constituían un cuerpo de policía, una fuerza antiguerrilla y un ejército de ocupación que ya en el año 1900 alcanzaba los 19.000 hombres. Estaban encargados de aplastar las numerosas sublevaciones étnicas y también garantizaban el trabajo esclavo de los recolectores de caucho. Ahorcamientos, torturas, mutilaciones eran los métodos de disuasión que utilizaban estos tipos. En una incursión arrasaron un poblado, asesinando a los nativos, y entre los muertos estaban la mujer y los hijos de Ota Benga, un pigmeo que había salido de caza y regresaba al poblado para comunicar que había abatido un elefante. Cuando se estaba aproximando fue capturado por los asesinos de su familia. Ota Benga fue llevado a un mercado de esclavos. Allí lo vio un famoso explorador llamado Samuel Werner, que se hallaba buscando pigmeos para exhibirlos en la Exposición Universal de San Luis de 1904 en el estado norteamericano de Missouri. Werner inspeccionó a Ota y luego, como quedó contento con el pigmeo, lo compró y se fue. Muy bien, incluso Ota ayudó a Werner a convencer a otros pigmeos para que lo acompañaran a la Feria de San Luis. La consigna del explorador era llevar varios individuos a Estados Unidos y mostrarlos en una exposición viviente sobre las etapas de la evolución y luego devolverlos al África. Para los miles de espectadores en San Luis, las exhibiciones de pigmeos, incluso había también indios estadounidenses, filipinos, asiáticos viviendo en chozas y villas que eran ambientadas por el Departamento de Antropología, parecían probar que el hombre en realidad había evolucionado desde un ser salvaje a amo de la civilización. Seguramente los huéspedes, como eran llamados estos hombres, mujeres y niños en exhibición, no estaban tan impresionados. Los estadounidenses tenían la costumbre de afanarse piezas de la exhibición, de arrojar puchos prendidos o cohetes a los muchachos que estaban ahí exhibidos, etcétera. Cuando llegó cuando llegó el invierno, incluso no le permitían a los pigmeos abrigarse con ropa gruesa porque no se verían auténticos. Claro. Entonces, imagínense ahí en el centro de los Estados Unidos, en invierno. 20 grados bajo cero. Sí, claro. Y los tipos tenían que estar con la ropa que se suponía debía llevar un pigmeo en el sur del África. Acabada la exposición, Werner cumplió su palabra y se llevó a Ota Benga y a sus compañeros de regreso al África. Allí Ota Benga volvió a casarse casi de inmediato, pero su segunda mujer murió por la mordedura de una serpiente y solo, sin familia ni clan que le protegiese, incluso con el resto de los pigmeos, repudiándolo por las malas experiencias pasadas en la tierra del hombre blanco, Ota Benga se sintió tan solo que volvió a pedirle ayuda a Samuel Werner y lo acompañó a su regreso a América. Pero Samuel Werner
estaba en bancarrota, no podía vender sus artículos. Se lo llevó a Otavenga y le pidió al Museo de Historia Natural de Nueva York que le guardara la colección que él tenía, porque nadie la quería comprar y él no tenía dónde meterla. Y también pidió que refugiara a Otavenga, ya que el pigmeo no estaba preparado para defenderse solo en los Estados Unidos. Y lo dejaron vivir en el museo algunas semanas. Pero pronto se puso inquieto y quiso irse, ¿no? Y sin el deseo ya de seguir cuidándolo, las autoridades del museo lo ofrecieron, se lo encajaron a los del zoológico de Bronx, cuyo director, que era un evolucionista, vio en ello una gran oportunidad de negocios. Y lo dejó primero caminar libremente por los campos del zoológico, pero al poco tiempo lo hizo encerrar en una jaula de monos, acompañado por un orangután llamado Dohon. Y el público se juntaba ante aquel habitáculo, ávido de contemplar al hombrecillo. Tenía 23 años, Otavenga, y apenas medía 1,35 m. Al cabo de unos meses le dieron un pequeño arco para que tirara algunas flechas ante los visitantes, ¿no? Pusieron en un cartel que comía carne humana para impresionar mejor a la concurrencia. Explotando esta leyenda, los cuidadores del zoológico se encargaban de sembrar de huesos el suelo de la jaula, lo que excitaba todavía más la curiosidad de las hasta 40.000 personas que acudían a contemplar a Otavenga algunos domingos. Dicen, para una generación que creció con argumentos sobre el eslabón perdido de la evolución, el punto de ver al orangután Dohon y a Otavenga divirtiéndose en la casa de los monos era obvio. Se asegura, esto lo escribió el hijo de Werner, el nieto de Werner, en una biografía posterior, ¿no? El espectáculo divertía mucho a la gente, pero, en fin, hubo una conferencia de ministros bautistas negros y denunció la exhibición degradante. Y decían los bautistas negros, nuestra raza ya está lo suficientemente deprimida, dijo el reverendo James Gordon, sin tener que exhibir a uno de nosotros con simios. Creemos que merecemos ser considerados como seres humanos con almas. O sea, hasta las propias declaraciones de Gordon son también humilladas. Bueno, el director del Parque del Bronx, que en realidad se llamaba William Hornaday, no lo habíamos dicho, defendió con vehemencia aquella exhibición y dijo, estamos cuidando excelentemente al chiquito. Tiene uno de los mejores cuartos en la casa de los primates. El New York Times opinaba, es absurdo quejarse por la supuesta humillación y degradación que estaría sufriendo este muchacho. La idea de que los hombres son todos iguales, excepto cuando han tenido o carecido de oportunidades de educación, es ahora anticuada. Pero aquella situación no podía prolongarse y algunas instituciones religiosas acudieron en ayuda de Otavenga. Unos dicen que por caridad, otros que para evitar la difusión de las teorías evolutivas. Venga, que ya andaba por los 30, decidió dejar el zoológico y se fue a vivir a un orfanato para niños negros en New York. En 1910 ingresó al Colegio y Seminario Teológico de Virginia. Pronto lo abandonó para trabajar en una fábrica de tabaco. Solo, sin hogar y desanimado, Otavenga utilizó un revólver robado para suicidarse en Lynchburg en 1916. Un artículo del Lynchburg News cita a Hornaday, el director del zoológico, diciendo que no le sorprendía el suicidio de Venga. Es obvio que decidió que era mejor morir que trabajar para vivir. Esas fueron las palabras del director del zoológico. Extraordinaria esta historia, muy cercana a nosotros. ¿Quién sabe si estos tiempos han pasado del todo? Cualquiera diría, querido Alejandro, que no solo no han pasado del todo, sino que detrás de una primera trampa miserable, cuando un poderoso ejerce su poder sobre alguien más débil, acecha siempre una segunda trampa.
Y así como el creacionismo fue aparentemente barrido por el evolucionismo, acecha la trampa de la cultura, allí donde se dice que finalmente cualquier hombre quizás pueda ser modificado por la cultura, porque no es cualquier cultura aquella a la que se apela. Justamente hablábamos el otro día de las palabras y las cosas, hablábamos también de Eliot, que escribió las notas para la definición de una cultura y que nació en St. Louis, justamente, y sabemos la diferencia que existe allí donde hay una mirada etnocéntrica, que es aquella mirada que ha definido nuestra cultura. Y sabemos también de qué manera Europa, que ha inventado el universalismo, no lo ha ejercido jamás, porque allí donde un antropólogo interpela a un aborigen, el aborigen también tiene derecho a interpretar y a interpelar al antropólogo desde su propia mirada y desde su propia cultura. Hemos sabido también que hubo leyendas, una de las más famosas es la de Lord Greystoke, aquel al que llamamos Tarzán, que si pudo evolucionar era sobre todo, no porque era un hombre mono, sino porque era un hombre blanco. Porque era un hombre blanco. Y ahí también acecha esa trampa. Sí. Y entonces vemos en Otto Benga justamente la consagración de aquello que es el primer carácter de la miseria humana, y es allí donde la diferencia se toma por una minusvalía, porque el que está mirando es aquel que define qué cosas son verdaderas y qué cosas son parodias de esas verdades. Hemos hablado más de una vez aquí de esta cosa que solía hacer Hegel, con una especie de mirada un poco rastrera para un hombre tan brillante, y decía, bueno, de un lado del mundo están los leones, en América hay pumas, de un lado del mundo están los camellos, en América hay llamas. De ahí a decir que de un lado del mundo estaban los hombres y en América había cosas parecidas a hombres, no había más que un paso. Siempre reivindicamos aquí a nuestro amigo Bonpland y a los otros etnólogos y antropólogos que anduvieron por aquí, como Alexander von Humboldt, que fue él mismo quien le dijo algún día, me gustaría ver qué hace ante esos miserables y pequeños cocodrilitos que hay en las selvas y en los pantanos de América. Pero en cualquier caso, digo, Alejandro, que a medida que se va repitiendo esta farsa del universalismo, de la supuesta objetividad, de la supuesta universalidad, se va perdiendo no solamente el sentido de cada cosa, la definición es un adjetivo, sino la esencia de esas cosas. Y el amor pasa a ser un capricho, la ciencia pasa a ser una superstición y la justicia pasa a ser una medida arbitraria hecha por algún tipo que en ese momento tiene el poder entre las manos. Por eso, digo, es que hay que cuidarse muy bien cada vez que uno presenta una cosa con esta historia, esta verdadera moraleja de Otto Benga, porque allí, hasta el final de la historia, sabemos que el señor que lo exhibía siempre será, hasta el final de los tiempos, Samuel Werner, mientras que Otto Benga ha sido una y otra vez narrado de distintas maneras hasta que le quede solo una especie de gentilicio despectivo y la gente mire su historia y su figura hablando de él simplemente como el africano. Canta Nelly Omar, el africano.